Me llamo Miguel Hernández, un ingeniero mecánico de 44 años. Hace 15 años me casé con Laura, y creía que teníamos una vida perfecta. Nunca imaginé que un día normal de trabajo se convertiría en el día que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo vívidamente esa mañana. Me levanté temprano, como siempre, besé a Laura en la frente mientras dormía y me dirigí a la oficina. El día transcurría con normalidad hasta que recibí un mensaje de un número desconocido. Necesitas saber la verdad sobre tu esposa, decía. Adjunto había un video. Con las manos temblorosas, lo reproduje. Lo que vi me dejó helado. Era Laura, mi Laura, en brazos de otro hombre. No cualquier hombre, sino Carlos, su compañero de trabajo. El video mostraba claramente que no era la primera vez que estaban juntos. La intimidad, la familiaridad en sus gestos, todo indicaba una relación de años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi mente se nubló, y por un momento, creí que iba a desmayarme. Esto no puede ser real, me repetía una y otra vez. Pero lo era, y muy en el fondo, lo sabía. Salí de la oficina sin decir una palabra a nadie. Conduje sin rumbo por horas, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Cada recuerdo feliz con Laura ahora estaba manchado. Cada te amo que me había dicho sonaba hueco en mi memoria. Llegué a casa tarde esa noche. Laura me recibió con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu día, cariño?, me preguntó. Sentí una punzada de dolor y rabia. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? Bien, respondí secamente, evitando su mirada. No podía enfrentarla, no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. Esa noche no dormí. Mientras Laura descansaba plácidamente a mi lado, yo repasaba cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales que hubiera pasado por alto. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuántas veces me había mentido mirándome a los ojos? A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a confrontarla, no todavía. La ira y el dolor que sentía eran demasiado intensos. Temía que si hablaba con ella en ese momento, podría hacer o decir algo de lo que me arrepentiría. No, necesitaba un plan. Buenos días, amor, me dijo Laura al despertar. Fingí una sonrisa y le respondí con normalidad. Era un acto, una máscara que tendría que mantener hasta que estuviera listo. Los días siguientes fueron una tortura. Cada momento con Laura era una prueba para mi autocontrol. Cada vez que la veía escribir en su teléfono, me preguntaba si estaba hablando con Carlos. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, imaginaba dónde y con quién había estado realmente. Una noche, mientras Laura dormía, revisé su teléfono. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Mensajes, fotos, planes de encuentros. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Fue en ese momento que tomé mi decisión final. No iba a ser la víctima en esta historia. No iba a darle a Laura la satisfacción de verme destrozado. No, iba a planear una salida, una venganza que nunca olvidaría. Te amo, me dijo Laura una mañana antes de irse al trabajo. La miré a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mentido, y respondí, yo también te amo. Pero en mi mente, estaba comenzando a trazar un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Comencé a investigar oportunidades de trabajo en otras ciudades. Necesitaba alejarme, empezar de nuevo, pero no sin antes asegurarme de que Laura pagara por su traición. Cada noche, después de que ella se dormía, pasaba horas frente a la computadora, planeando meticulosamente cada paso. La idea de la venganza se convirtió en mi obsesión. Ya no veía a la mujer que amaba cuando miraba a Laura, solo veía a la persona que había destruido nuestra vida juntos. Cada sonrisa suya, cada caricia, cada te amo solo alimentaba mi determinación. Sabía que lo que estaba planeando era extremo. Una parte de mí se preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Pero entonces recordaba el video, los mensajes, las mentiras, y toda duda se desvanecía. Laura había tomado una decisión, y ahora yo tomaría la mía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
Mantuve mi fachada de esposo feliz y desprevenido, mientras por dentro, la tormenta crecía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi plan estaba listo. Era hora de actuar. Miré a Laura dormir por última vez como su esposo. A pesar de todo, una parte de mí aún la amaba. Pero esa parte estaba muriendo, sofocada por el dolor y la traición. Adiós, Laura, susurré en la oscuridad. Que Dios te perdone, porque yo no puedo. Con esas palabras, salí silenciosamente de la habitación, listo para poner en marcha el plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. La venganza, fría y calculada, estaba a punto de comenzar. El plan estaba en marcha. Cada mañana, al salir de casa, le daba un beso a Laura como si nada hubiera cambiado, pero por dentro, mi determinación crecía. El primer paso era asegurar mi independencia financiera. Una tarde, después del trabajo, visité discretamente varias sucursales bancarias. Necesito abrir una cuenta nueva, le dije al ejecutivo en cada banco. Una cuenta a la que solo yo tenga acceso. Transferí gradualmente mis ahorros a estas nuevas cuentas, asegurándome de que Laura no pudiera tocar ni un centavo. El siguiente paso fue el más difícil, conseguir un nuevo empleo. Pasé noches enteras actualizando mi currículum y enviando solicitudes a empresas en ciudades lejanas. Finalmente, después de semanas de entrevistas secretas y negociaciones, recibí una oferta. ¿Todo bien, Miguel?, me preguntó Laura una noche, notando mi distracción. Sí, amor, respondí con una sonrisa forzada. Solo estoy cansado por el trabajo. Ella asintió, sin saber que pronto su mundo se derrumbaría. Con el nuevo trabajo asegurado, comencé a mover nuestros bienes. Vendí acciones y propiedades que teníamos en conjunto, transfiriendo el dinero a mis cuentas personales. Cada transacción era un paso más hacia mi libertad y su ruina. Una mañana, mientras Laura estaba en el trabajo, llamé a todas las compañías de servicios. Necesito cancelar el servicio, repetí una y otra vez. Electricidad, agua, gas, internet, todo fue desconectado. Luego, me dirigí a los bancos para cerrar nuestras cuentas conjuntas. El día que decidí mudarme fue surreal. Esperé a que Laura saliera y luego llamé a una empresa de mudanzas. Llévense todo, les indiqué. Observé cómo vaciaban la casa, llevándose muebles, electrodomésticos, incluso los cuadros de las paredes. Solo dejé lo esencial, su ropa y algunos objetos personales. Mientras los camiones de mudanza se alejaban, eché un último vistazo a la que había sido nuestra casa durante tantos años. Tantos recuerdos, tantos momentos que creí felices. Sacudí la cabeza, expulsando la nostalgia. Ya no había vuelta atrás. Me instalé en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era modesto comparado con nuestra casa, pero representaba mi nueva vida, una vida sin mentiras ni traiciones. Desempaqué lo necesario y me senté en el sofá, exhausto pero determinado. El golpe final de esta fase de mi plan era vender la casa. Contacté con un agente inmobiliario de confianza. Necesito vender rápido, le expliqué. Y necesito discreción absoluta. El agente entendió y se puso manos a la obra. Los días pasaron y Laura seguía sin sospechar nada. Cada noche, cuando llegaba a casa, yo ya estaba allí, actuando con normalidad. ¿Cómo estuvo tu día?, le preguntaba, sabiendo que cada respuesta era probablemente otra mentira. Finalmente, llegó el día de la venta de la casa. Firmé los papeles en secreto, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Era el fin definitivo de nuestra vida juntos, pero también el comienzo de mi venganza. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, la encontró vacía. No había muebles, no había electricidad, no había nada. Solo una nota en la cocina: se acabó. No intentes contactarme. Imagino su confusión, su pánico al darse cuenta de que todo había desaparecido. Probablemente intentó llamarme, pero yo ya había cambiado mi número. Intentaría acceder a nuestras cuentas bancarias, solo para descubrir que estaban cerradas. Desde mi nuevo apartamento, visualicé la escena. Laura, sola en una casa vacía, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones.
Parte de mí quería estar allí, ver su rostro cuando se diera cuenta de lo que había hecho. Pero sabía que mantenerme alejado era crucial para mi plan. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí decenas de llamadas y mensajes de amigos y familiares, todos preguntando qué había pasado. A cada uno le di la misma respuesta: pregúntenle a Laura. Mi teléfono nuevo sonaba constantemente con llamadas de números desconocidos. Sabía que era ella, desesperada por contactarme. Pero yo me mantuve firme. No había vuelta atrás. En mi nuevo trabajo, me sumergí en mis responsabilidades, utilizando el trabajo como una distracción de la tormenta emocional que aún rugía dentro de mí. Mis nuevos colegas no tenían idea del drama que se desarrollaba en mi vida personal, y yo prefería mantenerlo así. Cada noche, al regresar a mi apartamento vacío, me recordaba por qué estaba haciendo esto. El dolor de la traición aún estaba fresco, alimentando mi resolución. Esto no era solo venganza, me decía a mí mismo. Era justicia. A medida que pasaban los días, comencé a sentir una extraña mezcla de libertad y vacío. La ausencia de Laura en mi vida era palpable, pero también lo era la ausencia de sus mentiras. Por primera vez en años, podía respirar sin el peso de la traición sobre mis hombros. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en el nuevo apartamento, encontré una foto nuestra de nuestro viaje a Cancún, hace años. Por un momento, los recuerdos felices amenazaron con abrumarme. Pero luego recordé el video, los mensajes, la traición. Con determinación, rompí la foto en pedazos y la tiré a la basura. Este era solo el comienzo. Mi plan de venganza apenas estaba empezando, y yo estaba decidido a ver cada fase hasta el final. Laura había destruido nuestra vida juntos, y ahora yo destruiría la suya. La justicia, fría y calculada, apenas comenzaba a servirse. Los días se convertían en semanas, y mi plan seguía desarrollándose como lo había previsto. Cada mañana me despertaba con un propósito renovado, determinado a llevar a cabo la siguiente fase de mi venganza. La traición de Laura aún ardía en mi interior, alimentando cada uno de mis movimientos. Una tarde, sentado en mi nuevo apartamento, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Con manos temblorosas, pero decididas, abrí mi computadora y comencé a recopilar todas las evidencias de la infidelidad de Laura. Correos electrónicos, mensajes de texto, fotos, todo lo que había descubierto en los meses anteriores. Esto acabará con ella, pensé mientras organizaba la información. Pero no era suficiente. Laura no sería la única en sufrir las consecuencias de sus acciones. Con un nudo en el estómago, busqué la información de contacto de Sofía, la esposa de Carlos, el amante de Laura. Dudé por un momento, el cursor parpadeando sobre el botón de enviar. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Pero entonces, el recuerdo de Laura en brazos de Carlos inundó mi mente, y toda duda se desvaneció. Hice clic. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí una llamada de Sofía, su voz quebrada por el llanto. ¿Cómo pudieron hacernos esto?, sollozó. Sentí una punzada de culpa, pero me mantuve firme. Lo siento, Sofía. Merecías saber la verdad. Mientras el matrimonio de Carlos se desmoronaba, yo daba el siguiente paso en mi plan. Contacté a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Quiero que sea rápido y definitivo, le expliqué. Y quiero que ella se quede con lo mínimo. El abogado me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Señor Hernández, entiendo su dolor, pero debo advertirle que un acuerdo tan desfavorable podría ser impugnado en los tribunales. No me importa, respondí con firmeza. Ella destruyó nuestra vida juntos. Ahora debe enfrentar las consecuencias. Cuando Laura recibió los papeles del divorcio, finalmente logró contactarme. Su voz, una vez familiar y reconfortante, ahora me parecía extraña y falsa. Miguel, por favor, hablemos de esto, suplicó. Podemos arreglarlo, lo que sea que haya pasado. Sentí que la ira se acumulaba en mi garganta. ¿Arreglarlo? ¿Después de años de mentiras y engaños? No hay nada que arreglar, Laura. Se acabó. Pero, ¿qué voy a hacer?, preguntó, su voz quebrándose. No tengo nada, Miguel.
ni casa, ni dinero, ni... Deberías haberlo pensado antes de acostarte con Carlos, interrumpí fríamente. Firma los papeles, Laura. Es lo único que quiero de ti ahora. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí quería ceder, quería creer que podíamos arreglarlo. Pero sabía que era imposible. La confianza, una vez rota, no se puede reparar tan fácilmente. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes. Laura intentaba desesperadamente contactarme, alternando entre súplicas y amenazas. Nuestros amigos y familiares también llamaban, confundidos y preocupados por lo que estaba pasando. Miguel, ¿qué está sucediendo?, preguntó mi hermana, Lucía, durante una de esas llamadas. Laura está destrozada, dice que la has dejado sin nada. Suspiré profundamente. Lucía, hay cosas que no sabes. Laura, ella me engañó. Durante años. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Oh, Miguel, dijo finalmente Lucía, su voz llena de compasión. Lo siento tanto. A medida que la noticia se extendía, sentí como la opinión de la gente comenzaba a cambiar. Ya no era yo el villano que había abandonado a su esposa sin razón. Ahora era la víctima, el esposo traicionado que buscaba justicia. Laura, desesperada, comenzó a buscar aliados. Intentó convencer a nuestros amigos de que hablaran conmigo, de que me hicieran entrar en razón. Pero con cada intento, solo lograba alejar más a la gente. Una tarde, mientras salía de mi oficina, me encontré cara a cara con Carlos. Su rostro estaba pálido, ojeroso. El hombre que una vez había sido el amante secreto de mi esposa ahora parecía una sombra de sí mismo. Miguel, dijo, su voz apenas un susurro. Yo, lo siento. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Sentí que la ira se acumulaba en mi interior. ¿Qué lo sientes? ¿Crees que eso arregla algo? Destruiste mi matrimonio, Carlos. Y el tuyo de paso. Lo sé, respondió, bajando la mirada. Sofía me dejó. Perdí mi trabajo. Todo se ha ido al infierno. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción al ver a Carlos tan derrotado. Pero luego, esa satisfacción fue reemplazada por un vacío profundo. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Destruir vidas? Esa noche, solo en mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La venganza que había planeado tan meticulosamente estaba dando frutos, pero ¿a qué costo? ¿Me haría realmente feliz ver a Laura y Carlos sufrir? Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de Laura. Miguel, por favor. Sé que te he hecho daño, pero te lo suplico, dame una oportunidad de explicarte. De arreglar las cosas. Te amo. Miré fijamente el mensaje, sintiendo cómo las emociones se arremolinaban en mi interior. Amor, odio, dolor, anhelo, todo mezclado en un torbellino confuso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, respondí, Laura, lo que hiciste no tiene explicación. No hay vuelta atrás. Por favor, firma los papeles del divorcio y déjame seguir adelante. Con esas palabras, sentí como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo de mi vida. La venganza estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Laura tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo tendría que aprender a vivir con las mías. Los días se sucedían, y mi plan de venganza seguía avanzando implacablemente. Cada mañana me despertaba con una mezcla de determinación y un vacío que parecía crecer en mi pecho. Pero no podía detenerme ahora. Laura tenía que sentir el peso de sus acciones. Una mañana, me dirigí al almacén donde había guardado las pertenencias de Laura. Entre cajas y muebles, encontré lo que buscaba, su vestido de novia. Lo sostuve entre mis manos, recordando el día de nuestra boda. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Con un suspiro, lo metí en una bolsa junto con otros recuerdos de nuestro matrimonio. ¿Está seguro de querer deshacerse de todo esto, señor?, me preguntó el encargado del almacén cuando me vio salir con las bolsas. Completamente, respondí sin vacilar.
Conduje hasta las afueras de la ciudad, hacia un terreno baldío. Allí, saqué el vestido y los demás objetos. Con manos temblorosas, rocié gasolina sobre ellos y encendí un fósforo. Las llamas se alzaron rápidamente, consumiendo años de recuerdos. Mientras observaba el fuego, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era tristeza, me dije a mí mismo. Era liberación. De vuelta en la ciudad, mi siguiente parada fue el banco. Quiero cancelar todas las tarjetas de crédito a nombre de Laura Hernández, le dije al ejecutivo. ¿Está seguro, señor Hernández? Esto podría causar problemas financieros significativos, me advirtió. Estoy seguro, respondí firmemente. Ya no es mi responsabilidad. Salí del banco sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Sabía que esto dejaría a Laura sin recursos, pero ¿acaso no era eso lo que se merecía? Esa noche, recibí una llamada desesperada de Laura. Miguel, ¿qué has hecho? No puedo usar mis tarjetas, no tengo dinero para comprar comida. Deberías haber pensado en eso antes de destruir nuestro matrimonio, respondí fríamente antes de colgar. Los días siguientes fueron un torbellino. Laura intentó contactarme incontables veces, pero yo me mantuve firme. Cada llamada perdida, cada mensaje sin responder, era un recordatorio de mi determinación. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era la madre de Laura, Isabel. Miguel, ¿qué estás haciendo?, me preguntó, sus ojos llenos de tristeza y confusión. Laura está viviendo con nosotros ahora. No tiene nada. Sentí una punzada de culpa, pero la sofoqué rápidamente. Lo siento, Isabel. Pero Laura tomó sus decisiones. Estas son las consecuencias. Pero es la madre de tus hijas, insistió Isabel. ¿Has pensado en cómo les afecta esto a ellas? Sus palabras me golpearon como un puño. Mis hijas. En mi afán de venganza, casi las había olvidado. ¿Qué clase de padre era? Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Isabel resonaban en mi mente. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Era esta venganza realmente justicia, o me estaba convirtiendo en algo que no quería ser? A la mañana siguiente, decidí visitar a mis hijas. Cuando llegué a casa de mis suegros, donde ahora vivían con Laura, el panorama me impactó. Laura, otrora elegante y segura, parecía una sombra de sí misma. Ojeras profundas marcaban su rostro, y su ropa, antes impecable, estaba arrugada y descuidada. «Papá», gritaron mis hijas al verme, corriendo a abrazarme. Las estreché con fuerza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Laura nos observaba desde la distancia, su mirada una mezcla de anhelo y resignación. Por un momento, nuestros ojos se encontraron, y vi en ellos todo el dolor que había causado. Pero también vi el dolor que ella me había causado a mí. Miguel, dijo suavemente, acercándose. Por favor, ¿podemos hablar? Miré a mis hijas, luego a Laura. No ahora, respondí. Vine a ver a las niñas. Pasé la tarde con mis hijas, tratando de actuar con normalidad, de ser el padre que necesitaban. Pero no podía ignorar la tensión en el ambiente, las miradas de preocupación que intercambiaban con su madre. Al caer la noche, me preparé para irme. Laura me siguió hasta la puerta. Miguel, sé que lo que hice es imperdonable, dijo, su voz quebrándose. Pero por favor, piensa en las niñas. No puedo darles la vida que merecen así. Sentí como la ira y la compasión luchaban dentro de mí. Parte de mí quería ceder, ayudarla por el bien de nuestras hijas. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, se negaba a ceder. Lo siento, Laura, dije finalmente. Pero tú elegiste esto. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Mientras me alejaba, escuché el llanto ahogado de Laura. Cada paso que daba era como una puñalada en mi corazón. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O me había convertido en el villano de esta historia? De vuelta en mi apartamento, me senté en la oscuridad, reflexionando sobre todo lo que había hecho. La venganza que había planeado tan meticulosamente estaba funcionando, sí. Laura estaba sufriendo, pagando por su traición.
Pero, ¿a qué costo? ¿Valía la pena el dolor que estaba causando a mis hijas, a la familia de Laura, incluso a mí mismo? Por primera vez desde que descubrí la infidelidad de Laura, me permití llorar. Lloré por el matrimonio que había perdido, por la confianza destruida, por el futuro que ya no tendríamos. Y lloré por el hombre en el que me había convertido, un hombre consumido por la venganza y el rencor. Mientras las lágrimas caían, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir adelante con mi plan, destruir completamente a Laura y quizás a mí mismo en el proceso. O podía buscar una manera de sanar, de perdonar, no por Laura, sino por mí mismo y por mis hijas. La decisión que tomara ahora definiría no solo mi futuro, sino el de todas las personas involucradas en esta dolorosa historia. Y mientras la noche avanzaba, me encontré rezando por la sabiduría para hacer lo correcto, sea lo que sea que eso significara. Los días se sucedían, y mi venganza continuaba su curso implacable. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, uno que sabía que sería devastador, exponer públicamente la infidelidad de Laura. Una mañana, me senté frente a mi computadora, los dedos temblando sobre el teclado. Había preparado un largo correo electrónico detallando la traición de Laura, con pruebas adjuntas. La lista de destinatarios incluía a todos nuestros amigos, familiares y colegas. ¿Realmente quieres hacer esto?, me pregunté a mí mismo. Por un momento, dudé. Pero entonces, el recuerdo de Laura en brazos de Carlos inundó mi mente, y toda vacilación se desvaneció. Con un clic, envié el correo. Las reacciones no se hicieron esperar. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, todos expresando shock, incredulidad y, en algunos casos, apoyo hacia mí. Miguel, ¿es esto cierto?, preguntó Javier, mi mejor amigo, en una llamada. No puedo creer que Laura haya hecho algo así. Es cierto, Javier, respondí con voz cansada. Cada palabra. A medida que pasaban las horas, me enteré de que la noticia se había extendido como un incendio forestal. Laura me llamó, histérica. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó entre sollozos. Has arruinado mi vida, Miguel. Mi reputación. Tú arruinaste nuestro matrimonio, respondí fríamente. Ahora todos saben la verdad. Colgué, sintiéndome extrañamente vacío. La satisfacción que esperaba sentir no llegaba. En los días siguientes, fui testigo de cómo el mundo de Laura se desmoronaba. Nuestros amigos comenzaron a evitarla. En su trabajo, los rumores se extendieron rápidamente. Incluso su familia parecía distanciarse. Una tarde, recibí una llamada de Elena, la mejor amiga de Laura. Su voz sonaba tensa, incómoda. Miguel, entiendo tu dolor, pero ¿no crees que has ido demasiado lejos?, preguntó. Laura está completamente aislada. Nadie quiere hablar con ella. Sentí una punzada de culpa, pero la ignoré. Ella tomó sus decisiones, Elena. Estas son las consecuencias. Sin embargo, las palabras de Elena se quedaron conmigo. ¿Había ido demasiado lejos? La imagen de Laura, sola y rechazada por todos, comenzó a perseguirme. Una semana después de enviar el correo, decidí pasar por nuestro antiguo vecindario. Mientras conducía lentamente por las calles familiares, vi a Laura caminando por la acera. Se veía demacrada, con la mirada perdida. Cuando pasé a su lado, nuestros ojos se encontraron por un breve momento. Lo que vi en ellos me sacudió, una mezcla de dolor, vergüenza y derrota total. Esa noche, no pude dormir. La imagen de Laura, atormentada y aislada, se repetía en mi mente. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Convertirla en una paria social? A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el examante de Laura. Miguel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó, su voz temblorosa. Pero por favor, detén esto. Laura, ella no está bien. Ha perdido su trabajo, sus amigos. Incluso su familia apenas le habla. Sentí como la ira se mezclaba con una creciente sensación de culpa. ¿Y qué esperabas, Carlos? ¿Que todo siguiera como si nada después de lo que hicieron?
lo sé, respondió. Lo que hicimos estuvo mal. Pero esto es demasiado. Ella está al borde del colapso. Después de colgar, me senté en silencio, reflexionando sobre todo lo que había hecho. La venganza que había planeado tan meticulosamente estaba funcionando, sí. Laura estaba pagando por su traición. Pero, ¿a qué costo? Esa tarde, decidí visitar a mis hijas. Cuando llegué a casa de mis suegros, donde aún vivían con Laura, la escena me impactó. Mis hijas corrieron a abrazarme, pero sus rostros mostraban preocupación y tristeza. Papá, dijo Ana, mi hija mayor, con voz temblorosa. ¿Por qué todos odian a mamá ahora? Sus amigas ya no vienen a jugar conmigo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En mi afán de venganza, no había considerado cómo esto afectaría a mis hijas. Laura apareció en la puerta, viéndose más delgada y pálida que nunca. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento, vi a la mujer de la que me había enamorado hace tantos años. Vulnerable, arrepentida, rota. Miguel, dijo suavemente. Por favor, ¿podemos hablar? Miré a mis hijas, luego a Laura. El peso de mis acciones comenzó a aplastarme. ¿Qué había hecho? Sí, respondí finalmente. Creo que es hora de que hablemos. Mientras seguía a Laura hacia la cocina, sentí como si estuviera en una encrucijada. La venganza que había buscado con tanto ahínco ahora me sabía amarga. Había expuesto públicamente a Laura, la había aislado de todos los que conocía. Pero, ¿me había traído eso alguna paz? Sentados en la mesa de la cocina, Laura y yo nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, ella habló. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que esas palabras no son suficientes, pero lo siento tanto, Miguel. Por todo. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Yo también lo siento, respondí. No por exponer la verdad, pero sí por la forma en que lo hice. Por lastimar a nuestras hijas en el proceso. En ese momento, me di cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. No por Laura, sino por mí mismo y por nuestras hijas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, sus ojos llenos de lágrimas. No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que es hora de que dejemos de lastimarnos mutuamente. Por el bien de las niñas, y por el nuestro propio. Mientras salía de la casa esa noche, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. La venganza que había buscado no me había traído la paz que esperaba. Pero tal vez, solo tal vez, el perdón podría ser el camino hacia la verdadera sanación. Los meses que siguieron a mi confrontación con Laura fueron un torbellino de emociones y cambios. La decisión de dejar atrás la venganza y buscar un camino hacia la sanación no fue fácil, pero sabía que era necesaria, especialmente por nuestras hijas. Ana y Sofía, de 12 y 9 años respectivamente, habían sido las más afectadas por todo este drama. Recuerdo vívidamente la primera vez que tuve una conversación seria con ellas sobre la situación. Niñas, les dije una tarde, sentados en el pequeño parque cerca de mi nuevo apartamento. Sé que han pasado muchas cosas últimamente que no entienden. Ana, siempre la más directa, me miró con ojos llorosos. ¿Por qué ya no vives con mamá? ¿Es porque ya no la quieres? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No es tan simple, cariño, respondí, luchando por encontrar las palabras adecuadas. A veces, los adultos cometen errores que lastiman mucho a las personas que aman. Tu mamá y yo, nos lastimamos mutuamente. Sofía, que había estado callada hasta entonces, habló con voz temblorosa. Pero en la escuela, todos hablan mal de mamá. Dicen cosas feas. Me di cuenta en ese momento del daño colateral que mi venganza había causado. Mis hijas estaban sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. Escúchenme bien, les dije, mirándolas a los ojos. Lo que pasó entre su madre y yo es cosa de adultos. Ustedes no tienen la culpa de nada. Y sin importar lo que pase, ambos las amamos más que a nada en el mundo. Esa conversación marcó un punto de inflexión.
Me di cuenta de que necesitaba hacer más que simplemente detener mi venganza. Tenía que trabajar activamente para reparar el daño que había causado, no solo a Laura, sino a toda nuestra familia. Los siguientes meses fueron un ejercicio de paciencia y perdón. Laura y yo comenzamos a asistir a terapia de coparentalidad, aprendiendo a comunicarnos de manera efectiva por el bien de nuestras hijas. No fue fácil. Cada sesión era un recordatorio de nuestra historia compartida, de los errores cometidos y de la confianza rota. Miguel, me dijo Laura durante una de estas sesiones, sé que lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que estoy comprometida a ser una mejor persona, una mejor madre. La miré, viendo sinceridad en sus ojos. Lo sé, respondí. Y yo también estoy trabajando en mí mismo. Por nuestras hijas. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. En la escuela, hablé con los maestros y la dirección, explicando la situación y pidiendo su apoyo para proteger a Ana y Sofía del acoso. Laura, por su parte, trabajó duro para reconstruir su reputación, no solo como profesional sino como madre. Fue durante este periodo de transición que conocí a Grace. Ella era voluntaria en un programa de tutoría al que había inscrito a las niñas para ayudarlas con el estrés escolar. Su amabilidad y comprensión hacia mis hijas me cautivaron desde el principio. Tus hijas son increíbles, me dijo un día después de una sesión. Han pasado por mucho, pero son tan resilientes. Sentí una calidez en mi pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, respondí. Han sido tiempos difíciles, pero estamos saliendo adelante. Grace se convirtió en un apoyo inesperado, no solo para mí sino también para mis hijas. Con el tiempo, nuestra amistad floreció en algo más. Papá, ¿Grace es tu novia?, me preguntó Sofía un día, con una sonrisa pícara. Me reí, sintiendo un rubor en mis mejillas. Bueno, sí, creo que sí, respondí. La transición no fue perfecta. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando Laura se enteró de mi relación con Grace. Pero con el tiempo, y con mucha comunicación, logramos encontrar un equilibrio. Quiero que sepas, le dije a Laura durante una de nuestras conversaciones, que Grace entiende que ustedes son mi familia. Nunca intentará reemplazarte como madre. Laura asintió, con una mezcla de emociones en su rostro. Gracias por decirme eso. Y, me alegro de que hayas encontrado a alguien que te haga feliz. A medida que pasaba el tiempo, sentí que finalmente estaba reconstruyendo mi vida. El dolor de la traición seguía ahí, pero ya no dominaba mis pensamientos. En su lugar, me enfoqué en ser el mejor padre que podía ser, en nutrir mi relación con Grace, y en sanar las heridas del pasado. Una tarde, mientras veía a Ana y Sofía jugar en el parque con Grace, me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. La venganza que una vez creí que me traería paz solo había traído más dolor. Fue el perdón, tanto hacia Laura como hacia mí mismo, lo que finalmente me permitió avanzar. ¿En qué piensas?, me preguntó Grace, notando mi mirada distante. La miré, sintiendo una profunda gratitud. En lo afortunado que soy, respondí. De tener a mis hijas, de haberte encontrado, de haber aprendido a perdonar. Grace me tomó de la mano, entendiendo sin necesidad de más palabras. Y mientras veíamos el atardecer, con las risas de mis hijas de fondo, sentí que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Han pasado 5 años desde que descubrí la infidelidad de Laura y emprendí mi camino de venganza. Hoy, sentado en el porche de mi nueva casa, reflexiono sobre todo lo ocurrido y las lecciones que he aprendido. La venganza que una vez planeé meticulosamente dejó un sabor amargo en mi boca. Recuerdo vívidamente el día en que me di cuenta de que había ido demasiado lejos. Fue durante la fiesta de cumpleaños número 13 de Ana. Laura había venido a dejar un regalo, y la expresión en su rostro cuando nadie quiso hablar con ella me golpeó como un puño en el estómago. Miguel, me dijo en voz baja mientras se iba, sé que me lo merezco, pero alguna vez terminará esto. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza no solo había destruido a Laura, sino que también estaba dañando a las personas que más amaba, mis hijas. Los meses siguientes fueron un ejercicio de humildad y perdón. Tuve que enfrentar las consecuencias de mis acciones, no solo con Laura,
sino con toda nuestra comunidad. Papá, me dijo Sofía un día, con lágrimas en los ojos, ¿por qué la gente sigue siendo mala con mamá? Ella ya se disculpó. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Me di cuenta de que, en mi afán de castigar a Laura, había creado un ambiente tóxico para mis propias hijas. Decidí dar un paso audaz. Organicé una reunión con nuestros amigos y familiares más cercanos. Con Laura a mi lado, me paré frente a todos y dije, lo que Laura hizo estuvo mal, pero mi reacción también lo fue. Les pido que dejen de juzgarla. Por el bien de nuestras hijas, por el bien de todos nosotros, es hora de perdonar y seguir adelante. No fue fácil. Muchos me miraron con incredulidad, otros con desprecio. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Laura, por su parte, trabajó incansablemente para reconstruir su vida y su relación con nuestras hijas. La vi luchar cada día para ganarse de nuevo el respeto de la comunidad y el amor de Ana y Sofía. Gracias, me dijo un día, con lágrimas en los ojos. Sé que no lo merezco, pero gracias por darme esta oportunidad. Yo también tuve que hacer un trabajo interno importante. La terapia se convirtió en una parte fundamental de mi vida. Aprendí a lidiar con mi ira, mi dolor y mis inseguridades de una manera saludable. Grace fue un pilar fundamental en este proceso. Su paciencia y comprensión me ayudaron a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Miguel, me dijo una noche, mientras contemplábamos las estrellas en el patio trasero, estoy orgullosa de ti. Has recorrido un largo camino. Y tenía razón. El camino había sido largo y difícil, pero cada paso me había acercado más a la paz que tanto anhelaba. Hoy, mi relación con Laura es cordial. Coparentamos de manera efectiva, poniendo siempre a nuestras hijas primero. Ana y Sofía, ahora adolescentes, han florecido en jóvenes fuertes y compasivas, habiendo aprendido valiosas lecciones sobre el perdón y la resiliencia. Mi matrimonio con Grace es una fuente constante de alegría y apoyo. Ella ha sido una madrastra amorosa para mis hijas y una compañera increíble para mí. Sin embargo, el recuerdo de aquellos días oscuros nunca me abandona completamente. Sirve como un recordatorio constante de lo fácil que es dejarse llevar por la ira y el deseo de venganza, y de cómo esas emociones pueden consumirnos si les permitimos tomar el control. La lección más valiosa que he aprendido es que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. No solo a los demás, sino también a uno mismo. Mientras veo a Ana y Sofía jugar en el jardín con sus amigos, siento una profunda gratitud. Hemos recorrido un camino difícil, pero hemos salido más fuertes al otro lado. ¿En qué piensas?, me pregunta Grace, sentándose a mi lado en el porche. La miro, sintiendo una oleada de amor y agradecimiento. En lo afortunados que somos, respondo. En cómo, a veces, de las experiencias más amargas pueden surgir los recomienzos más dulces. Grace me toma de la mano y juntos observamos el atardecer. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente en paz.